Veamos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, donde la palabra del Señor nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 al 6 en la versión Reina Valera. En esta ocasión vamos a estar compartiendo acerca de la palabra del Señor en el tema Jesucristo hombre. Como ustedes habrán escuchado, y lo vemos en la internet, y lo vemos en la televisión, y escuchamos también en la radio acerca del tema Jesucristo hombre. Y este ha sido un tema que se ha puesto de moda y ha sido también causa de debate en muchos lugares, debido a que se ha distorsionado el concepto de la palabra Jesucristo hombre. Si lo encontramos nosotros ahí en 1 de Timoteo, este término es porque se emplea haciendo alusión a lo que se llama en la Biblia el acto de mediador de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso es necesario tratar de entender en el original griego la palabra que tiene que ver con el acto de mediar, pero también de verlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, en este caso en el hebreo, que es mesites. Mesites tiene que ver con la palabra mesos, que significa alguien que está en medio intercediendo a favor de. En este caso encontramos nosotros en la Escritura muchos ejemplos de personas que se pusieron en una posición de intermediarios, se pusieron en una situación de tratar de abogar por la causa de. Es decir, la persona está en medio entre Dios y el resto del pueblo. En este caso encontramos nosotros ejemplos bien claros acerca de Moisés, que en algunas ocasiones estuvo tratando de abogar por el pueblo, debido a que el pueblo había caído muchas veces en situaciones de reclamo al hecho de haber salido de la tierra de Egipto. Y entonces ellos estaban protestando constantemente, ellos estaban en situaciones en que protestaban, se quejaban, estaban rechazando la idea del proyecto histórico de salir hacia la tierra prometida, y el Señor le decía: no es contra ti que ellos están protestando, es contra mí. Y entonces Moisés en más de una ocasión trató de, llamémosle así, suavizar un poco lo que podría ser el enojo del Señor en contra de este pueblo, que se había tornado en una actitud bastante rebelde. También encontramos anteriormente a este caso, en cuanto a Abraham, que él se puso a tratar de suavizar la ira que habría de venir sobre el pueblo de Sodoma y de Gomorra, y él mismo decía: si hay tantos justos, ¿podrá, Señor, considerar esta idea? Si hay tantos más. Es este ejemplo que nosotros estamos viendo de una persona que se coloca a pedir misericordia, que se coloca en una posición de súplica, que no vaya a caer la ira de Yahvé sobre aquel pueblo. Si seguimos escudriñando las Escrituras, vamos a encontrar en el caso de Mardoqueo, suplicándole a Esther que interceda a favor del pueblo de Dios, que interceda a favor del pueblo de Israel. Y así en muchas ocasiones podríamos seguir estudiando las Escrituras y ver a Nehemías también, que se presenta ante el rey diciendo: necesitamos que esas murallas sean reconstruidas. Entonces, el que se pone en una posición de mediador es aquella persona que está buscando el bien común, es aquella persona que está buscando lo que es mejor para los demás, es aquella persona que está asumiendo una posición de súplica, una posición de intercesor, es decir, está intercediendo a favor de.
En la Escritura encontramos muchísimos casos más sobre esto, pero también vale la pena, volviendo un poquito atrás, recordar las tareas que le fueron dadas en aquel tiempo a Aarón, que tenía que hacer el papel de sacerdote, y que estaban el resto, por así llamarlo, de los sacerdotes aaronitas, que estaban también para servir en el altar y que estaban ahí para ofrecer sacrificios a Yahvé, que estaban ahí para hacer plegarias, estaban ahí para hacer oraciones. La posición de estas personas eran también de mediadores. En la Escritura podemos encontrar no solamente el hecho de que existían mediadores sacerdotales, sino que también nosotros estamos viendo que hay personas que aparecen ahí en la Escritura que posiblemente deseaban hacer mal al pueblo de Israel y estaban haciendo daño al pueblo de Israel, y de pronto alguien aparecía en la historia y decía: Señor, ¿cómo es posible que nosotros estemos pasando esta situación? Señor, ¿cómo es posible que nosotros estemos viviendo este problema tan grande, que estemos experimentando esta angustia? Y esta era la posición de los intercesores. Así que encontramos sacerdotes, encontramos hombres y mujeres intercediendo en este caso, mediando en este caso, para que la bendición de Yahvé caiga sobre los demás. Y no solamente eso, el término malach en hebreo tiene mucho que ver con lo que es los ángeles. Y los ángeles venían a traer el mensaje del Señor y venían ya con indicaciones claras y previas. Va a pasar esto y es necesario que ustedes se muevan para otro lugar, va a pasar aquello y es necesario que ustedes se retiren a este lugar, porque habrá de caer la ira de Dios sobre esta nación, sobre este pueblo o sobre estas familias. Y entonces el ángel venía y daba el mensaje, como también podía haberlo dado los profetas del Señor, que anunciaban que habría de venir una destrucción, que anunciaban que habría de venir un castigo, que anunciaban que habría de venir todas estas situaciones que nosotros encontramos en las Escrituras. Y así podemos hallar muchas más, como los ejemplos de los grandes profetas, de los grandes siervos, de las grandes siervas del Señor, que estaban ahí para anunciar y llamar sobre todo al arrepentimiento a aquel pueblo que había caído en desobediencia. Aún así, el rol de los profetas, el papel también de los ángeles era de comunicar la palabra del Señor y anunciarles los propósitos de Dios. Como repito, se levantaban hombres y se levantaban mujeres inmediatamente a interceder en oración, a suplicarle a Yahvé que les diera una oportunidad, que extendiera su brazo de misericordia. Y así nosotros lo hemos visto en la Escritura en muchísimas situaciones. Pues bien, volviendo ya al Nuevo Testamento, encontramos a nuestro Señor Jesucristo intercediendo también por cada uno de nosotros. Encontramos ahora a Jesús como el intercesor. Jesús aparece haciendo oración en el Getsemaní, pidiéndole al Padre que bendiga al resto de los discípulos, que les dé poder, que les dé revelación, que ellos vayan y aunque se levanten opositores, ellos puedan salir triunfantes. Jesús está orando, Jesús está clamando ahí en el Getsemaní y en los diferentes lugares que Él va apareciendo posteriormente. Él aparece como el que intercede, Él aparece como aquel que pide lo que es en beneficio de sus discípulos. Y eso es lo que a nosotros nos llama la atención poderosamente, porque así Pablo lo llegó a entender también. Hay un solo Dios. Esa fue la afirmación que hace en Timoteo, en el monoteísmo que existe en su mente. Hay un solo Dios. Cero discusión, cero argumentación, y ahí él hace otra vez énfasis, y un
solo mediador entre Dios y los hombres. Un mediador. Ya no estamos hablando que serían mediadores los sacerdotes, ya no estamos hablando que serían mediadores personas, profetas que se levantaron ahí, sino que nuestro mediador directamente entre Dios y los seres humanos es Jesucristo. Y por eso dice Jesucristo hombre, haciendo esa afirmación que Él estaba aquí en la tierra en su humanidad, aunque otros muchos han tratado de distorsionar esto. Y Pablo dice, haciendo énfasis también, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo, pero también nos dice que Él se presentó, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate, Él se ofreció a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como el sacrificio agradable al Padre. Él se ofreció para que su sangre nos limpiara de toda maldad y de todo pecado. Él se ofreció para hacer el camino directo al Padre. Quiere decir que cuando estudiamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, lo encontramos como aquel que es el Cordero sin mancha ofrecido al Padre que quita el pecado del mundo, el sacrificio agradable a Dios. Por eso decían los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi querido amigo, mi querida amiga que está viendo este programa, escuche esas palabras que fueron las palabras del apóstol Pedro después de la sanidad que se hizo con aquel cojo de nacimiento en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, cuando fueron capturados y fueron llevados ante el sacerdote Anás y ante Caifás, el sumo sacerdote. Encontramos nosotros ahí que el apóstol San Pedro, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, lleno del poder de Dios, dijo, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Él es nuestro mediador. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida, que no son solo conceptos espiritualistas, son realidades. La manera de llegar a nuestro Padre Eterno Celestial, la manera de llegar a Elohim, la manera de llegar a Yahvé nuestro Padre, al que se le reconoce en la Escritura como El Shaddai o Adonai, a ese Dios eterno, todopoderoso. La manera de llegar a Él es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Por supuesto, mis amados amigos y hermanos, amigas y hermanas, el ser humano siempre está tratando de inventar caminos para llegar a la divinidad. Y cuando digo yo caminos para llegar a la divinidad es porque a muchos les cuesta reconocer que el creador de los cielos y la tierra es Yahvé, y les cuesta llamarle Padre porque ellos no sienten que es su Padre. Ellos sienten que es solamente una divinidad, y para muchos de ellos en su ceguera piensan en que Gautama Siddhartha, al cual se le llamó después Buda, ese era la divinidad. Otros piensan que las mismas vacas, los mismos bueyes, los mismos animales son divinidades. Otros, por otro lado, piensan y tienen en su mente que la divinidad es precisamente esos dioses que los encontramos nosotros representados por Marte con Neptuno, con la diosa Diana de los Efesios y todo ese politeísmo que se dio en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Y también aquí en América Latina, los mismos indígenas, la Pachamama que le decían, o la Madre Tierra, el ser humano siempre ha estado tratando de enfocar, de buscar divinidades creadas por ellos mismos, ya sea de la misma naturaleza, ya sea de seres humanos, ya sea de ángeles. Ellos han estado tratando de crear esas divinidades. Pues bien, esas divinidades
que ellos tienen, sabemos nosotros que de acuerdo a la palabra de Dios, distan mucho de lo que es el Creador, de lo que es Yahvé de los ejércitos. Entonces estas personas, aun teniendo un desenfoque, una nebulosa en su mente de quién es verdaderamente la divinidad, no hallando otro camino más, empiezan a crear caminos, empiezan a crear veredas para llegar a esas divinidades que a la larga pues resultan ser totalmente falsas. La expectativa que ellos tienen es una expectativa falsa. Y lo peor del caso, que para llegar a esa expectativa falsa, entonces tienen que crear caminos, veredas, medios para llegar a esa expectativa falsa. Por ejemplo, si nos vamos nosotros a los practicantes de la santería, que son estas religiones mezcladas, estas religiones que se dan en algunos sectores en América Latina también. Algunos vienen del Brasil, otros vienen de Cuba, otros se practican en Haití y en otros lugares más. Es una especie de sincretismo entre lo que son los santos católicos y entre lo que son, llamándole de esta manera, las divinidades africanas. Entonces, estas personas creen que para obtener la bendición de sus divinidades habrá que presentarles sacrificios a esos santos. Entonces les tiran los caracoles, entonces vienen ellos y tratan de invocar a Yemayá, a Shangó y a todas esas divinidades de la santería que utilizan los santos de las mismas tradiciones católicas. Vemos nosotros que les presentan sacrificios, ponen su muñeca morena, la visten de blanco, hacen una serie de ritos, entran en trance para tratar de llegar a esas divinidades que, por cierto, son consideradas divinidades falsas. Y así lo vemos nosotros en las Escrituras, como lo dice el Salmo 115, al leño le llaman Dios y ellos lo adoran, tiene nariz pero no huelen, tiene ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y así como ellos son aquellos que los adoran, son aquellos que lo buscan. Los ídolos no son nada, pero el ídolo ha sido creado como un producto del corazón por no querer llegar a buscar a Elohim, a Yahvé Dios como Él es y como Padre. Entonces ellos han tenido que llegar a estas divinidades que ellos mismos en su mente han ido desarrollando y que también son producto de la herencia de sus antepasados. La invocación a los muertos, las festividades a todo lo que tiene que ver con los difuntos, y encontramos nosotros poniéndole frutas a las cruces en ciertos días del año, y encontramos nosotros personas haciendo pruebas con el puro, con el cigarrillo y echando humo sobre ciertas fotografías y todas esas cosas, que se mezcla lo que se llama la santería también con la brujería y todas las ramas que ellas puedan tener. No solamente eso, porque eso estoy dando como un ejemplo de la santería, también existe el vudú y existen tantas otras maneras que las personas van desarrollando en cuanto a lo que se llama brujería y santería. Pero también, por otro lado, las iglesias romanas han creado una serie de tradiciones donde se ve a los santos como los intercesores. En este caso dista mucho de lo que la palabra del Señor nos dice: cada ser humano dentro de la iglesia debe de orar en favor de los demás. Como San Pablo decía, él daba gracias por las oraciones que las personas de su iglesia tenían. Así cada uno de nosotros debemos de ser intercesores en oración también para que la bendición caiga sobre los demás, orar por nuestros familiares, orar por nuestros hogares, orar por nuestros hijos, orar por todas aquellas personas que necesitan del poder de Dios. Volviendo un poquito atrás, también el ser humano ha sido inventor de muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era, con su sincretismo de relajamiento, sus prácticas
de entrar en esa dimensión de relajamiento, de meditación trascendental, en la que está fundiendo conceptos hinduistas, en la que está fundiendo tradiciones budistas y tantas otras cosas más. ¿Y qué es lo que nos hace ver esto? Personas confundidas, personas que han sido arrastradas por el movimiento de la nueva era. Nosotros lo decimos muchas veces en retiros que tenemos, que en este tiempo se han creado tantas velas de colores, tantas velas con ciertos tipos de aroma, y se habla del incienso y se habla de estas tradiciones que hay que introducir dentro de los grupos de jóvenes y otras personas más, lo cual es también parte del engaño de Satanás. Lo que Satanás ha querido siempre es desviar la atención de las personas. Lo que Satanás ha querido siempre es anular la devoción de las personas en la búsqueda de nuestro Señor. Y eso es lo que ha sucedido. Pero no solamente con el movimiento de la nueva era. También nosotros hemos encontrado situaciones dentro de las tradiciones romanas, que no solamente son los santos, también el dogma de María. Y sobre el dogma de María se ha escrito mucho, ha habido un esfuerzo después de la Edad Media de querer hacerle cada vez más énfasis y de buscar apoyo en los primeros concilios universales que la Iglesia tenía, acerca del concilio de Éfeso, acerca del concilio de Calcedonia y otros más, tratando de buscar que María no simplemente fue la madre de Jesús como ser humano, como hombre, sino que en el dogma se hace énfasis que María era la paridora, la que estaba dando a luz al verbo de vida, y entonces por lo tanto decían ellos, María es la madre de Dios. Y ese es otro problema. Convirtieron dogmáticamente, que nunca fue práctica de la Iglesia primitiva, que nunca fue práctica revelada en el Nuevo Testamento, convirtieron a María en una especie de intercesora, y aquellos cultos paganos dedicados a Diana de los Efesios y dedicadas a tantas otras divinidades femeninas se volcaron inmediatamente dentro del romanismo para dedicarle, en este caso, una devoción y adoración a María, cuando ella fue tan ser humano como nosotros. Ahora bien, no vamos a entrar en lo que es el prejuicio que muchos evangélicos tienen hacia María. Si nosotros analizamos a María como mujer, hay muchas cosas que podríamos aprender y que a lo mejor las tocamos mucho más adelante, cuando ella hace énfasis que engrandece mi alma y alaba y adora al Señor porque ha hecho grandes maravillas, a los ricos los envió con las manos vacías y a los pobres Él los favoreció. Cuando encontramos una joven haciendo esa alusión, haciendo esas afirmaciones, uno dice, qué mujer más valiente. Pero el problema de Roma fue que convirtió a esta mujer en una especie de intercesora. Roma condujo a las personas a la adoración de los santos, Roma condujo a las personas a la adoración a María, cuando la Biblia dice que no hay otro nombre, no hay otro nombre, no lo hay, dado a los hombres, en que nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre que haya sido revelado, sino solamente el nombre de Jesucristo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Y por eso lo dice bien claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mis amados, Jesucristo es quien intercede. Él es el sumo sacerdote que en Hebreos se nos revela. Él es el que está ahí para interceder por cada uno de nosotros. Podemos seguir hablando más sobre esto, pero no olvides, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el mediador entre los hombres y Dios.